Bueno, muchas gracias por aceptar mi ponencia y asistir. Vamos a dar inicio a mi presentación. Mi presentación consta de varias partes para estudiar un problema tan complejo como es el actual, que va más allá de lo puramente ambiental, climático, biológico, sino que también trasciende lo social. En esta ponencia yo parto de un escenario planetario al que nombro colapso planetario antropogénico, compuesto de varios problemas complejos y entrelazados entre sí. Algunos son, y algunos los vamos a ir desglosando. Los dos principales, los que me voy a enfocar, es el cambio climático y el calentamiento global, ambos antropogénicos. Pero también hay que considerar una posible guerra nuclear con devastación planetaria, no solo por dos potencias como Estados Unidos y Rusia, sino por dos potencias menores como India y Pakistán, o Corea del Norte, Pakistán y la India. Un enfrentamiento local puede tener también devastación planetaria. Otro punto es la pérdida de biodiversidad en todos sus ámbitos, en especies, ecosistemas, también lo social, lo cultural, en lo genético. Una crisis económica estructural que se nota desde 1970 y una desigualdad extrema en el acceso a recursos para la vida armónica de este planeta, riqueza, salud, hogar, educación, una desigualdad muy extrema en esa repartición. No me voy a centrar en todos los puntos, sino nada más en los dos principales, teniendo como base este concepto de capitalismo corporativo que voy a explicar más adelante para entender la complejidad que trasciende el mundo social, el mundo biológico y el mundo físico de este problema. Aquí yo, como lo muestra mi título, yo voy a tomar dos escenarios, no son simplificados, sino incluyen más bifurcaciones dentro de ellos, pero dos escenarios macros de lo que podría pasar de aquí adelante, lo que se está haciendo ya y lo que podría hacerse más adelante, con lo que sabemos ya que se ha estado haciendo en situaciones similares como las que estamos presentando actual, como huracanes extremos, sequías, conflictos por desplazados climáticos, que se ha hecho ante situaciones como las que vemos ahora y las que podemos ver posteriormente con problemas más graves. Estos dos escenarios, la adaptación elitista por un lado y las construcciones sociales alternativas, nos muestran tres cosas. Primero, el problema es más grave de lo que solemos pensar y de lo que se nos suele transmitir por el conocimiento generalizado que se difunde a las capas no especializadas como las que asisten a la universidad. Segundo punto, no estamos haciendo lo suficiente para lograr empezar a solucionar el problema. Y tercer punto, ligado, ya les mencioné, desconocemos el origen antropogénico. ¿Cómo es este origen antropogénico? ¿Qué instituciones y dinámicas son las que dieron origen a todo este problema, más allá de decir que simplemente fue la humanidad? Entonces, aquí tenemos un problema que nos señala James Hansen, que está pasando lo mismo, que siempre se sigue haciendo lo mismo, que siempre se sigue haciendo lo mismo que en los 90, en los 70, en los 80, como si no hubiera cambio climático, problema ambiental. Pues en un principio parece que sí, pero no, es peor todavía porque estamos pasando umbrales de puntos de no retorno que ya no podemos resolver aunque queramos al pasarlos. James Hansen, ustedes lo conocen, en 1988 declaró ante el Senado de Estados Unidos que se tenía 99% de certeza que el calentamiento global por gases por efecto invernadero era de manufacturación humana, por gases de manufacturación humana. Él mismo, este climatólogo reconocido de la NASA y activista ambiental y político de Estados Unidos, en 2016 declaró que la COP no era más que un fraude y una declaración de buenas intenciones porque no era vinculante. No tenía ninguna medida vinculante para obligar a los países a cumplir lo que estaban diciendo. En gran parte fue por la presión de Estados Unidos para intentar pasar rápidamente el Acuerdo de París sin que fuera rechazado por los republicanos en el Congreso, porque si no es vinculante, los republicanos lo aprobaban fácilmente. Pero eso tuvo la consecuencia de que simplemente no se tienen mecanismos para obligar a los países que llevan años sin cumplir lo que han dicho desde 1992. En palabras del propio James Hansen. Entonces, aquí hay que tomar un punto que es muy importante, porque el optimismo desde un punto de vista nos puede nublar varias acciones y el entendimiento del problema. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el artículo que Barack Obama publicó a inicios de este año en la revista Science, El momento irreversible de las energías alternativas, en él menciona cómo este avance de los negocios verdes, la energía solar, la energía eólica, las hidroeléctricas, de mano de las empresas privadas, ya no va a regresar para atrás y va a tener un gran avance sin importar lo que el presidente de Estados Unidos haga o cualquier otro país haga. Las energías renovables van a seguir avanzando de mano de las empresas privadas.
Pero este optimismo desde un punto de vista nos puede nublar el origen de clase, la gravedad del problema y nos puede llevar a la pasividad social. Vamos a ir desglosando todos estos puntos poco a poco. Aquí vemos cómo sabemos que este optimismo que nos menciona Barack Obama y otros activistas o otros políticos, otros científicos, de que estamos haciendo mucho y que el problema se va a resolver poco a poco con lo que ya estamos haciendo o lo que nos falta hacer. ¿Cómo sabemos que parece que no es cierto? ¿Cómo sé que lo que estoy afirmando es cierto? Tenemos 3 puntos que nos muestran que este avance de las energías renovables no va por sí solo, simplemente el avance tecnológico y de negocios de las energías renovables no va a resolver el problema por 3 puntos. Uno, la quema de combustibles fósiles en el 2006 muestra que sigue creciendo esta quema. Segundo, el petróleo, gas y carbón siguen siendo entre el promedio 85% de suministración de energía a nivel mundial. Y más preocupante aún, el uso de energía y carbón ha crecido más que cualquier otro uso de energía, más que las energías renovables. ¿Cómo? Pues el mes pasado, en septiembre, salió un estudio que analizó las estadísticas de British Petroleum de nivel mundial de 2016. Esta curva de demanda es el uso de demanda en energía mundial, toda la demanda que ha ido creciendo desde el 2009 con las estadísticas de British Petroleum. Vemos en verde el aumento en energías renovables, todas las renovables en la columna de arriba, la pendiente de arriba y la pendiente de abajo son las energías renovables sin las hidroeléctricas. Si quitamos a las hidroeléctricas que causan mucho estrago ambiental, mucho conflicto social por su colocación y además generan muchas emisiones de CO2 por su construcción, quitamos eso, tenemos todavía un grado menor. Vemos entonces, punto 1, que el problema no es solamente de cuánto se esté progresando en energías renovables, sino que cuánto seguimos quemando de combustibles fósiles y cuánto la nueva demanda se sigue solventando con combustibles fósiles. Entonces aquí ustedes pueden ver el más, tan solo la nueva demanda de energía triplica casi la nueva capacidad energética de energías renovables. Una segunda gráfica nos muestra más gravemente el problema. En 2006, el uso del petróleo, gas y carbón creció en 10 años 2.4 veces más de lo que crecieron las energías renovables. Las dobló. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 2006 la nueva demanda se cubrió en 2/3, la nueva demanda de energía mundial se cubrió en 2/3 con combustibles fósiles y solo en 1/3 con energías alternativas. Pero aún, tan solo el incremento de 2015 a 2016 del uso de combustibles fósiles fue mayor que toda la capacidad acumulada en 10 años de energías renovables. Es decir, por mucho que se ha estado avanzando, la quema de combustibles fósiles hasta saciar los negocios fósiles está complicando todavía más el problema y está haciendo que el progreso de energías renovables casi signifique nada, porque lo duplica cada vez o lo triplica y como vemos en 10 años, la capacidad de energías renovables no alcanza a solventar ni siquiera el incremento de 2016. Tercer punto que mencioné es que las energías que más han crecido en 2016, que más crecían en 2016 fue el carbón y el gas. Aquí vemos una gráfica de quiénes son los que más han crecido, petróleo y gas, ahí falta carbón, y las energías renovables, hidroeléctrica, solar, viento y biomasa. Entonces aquí, ¿por qué sucede este problema? Porque la eficiencia energética desde 2014 de los combustibles fósiles ha decrecido. Para solventar esto, las compañías petroleras han extraído más y quemado más y vendido más combustibles fósiles para solventar la deficiencia energética de los combustibles fósiles. Ya no genera la misma capacidad energética, ahorita vamos a ver capacidad energética, entonces queman más. Y las principales petroleras el año pasado, British Petroleum, Shell y ExxonMobil, dijeron que en sus proyecciones de negocios ellos mantenían la extracción y venta de gas al por mayor en números crecientes cada año. Para ellos no se va a dejar de quemar gas, al contrario se va a quemar más gas todavía cada año. Y si tenemos en cuenta el carbón mineral, que es uno de los combustibles fósiles más contaminantes y que más de gases de efecto invernadero genera, tenemos que tan solo los reportes de China que los manipula cada año, en 2013 agregó 600 millones de toneladas a sus reportes desde 2005. Esto nos da de que de 2005 a 2013 quemó 4.800 toneladas que no había reportado. Lo mismo pasa con la India, que subreporta su uso de carbón. Otros países subdesarrollados que dependen de esa energía combustible porque no tienen acceso a otras porque son muy caras. Entonces, en este panorama nos tenemos que preguntar qué está pasando
¿por qué empeora la situación en lugar de comenzar? En 2015, un coautor de 1972 del reporte de los límites del crecimiento dijo que era muy redituable en términos de negocio hacer que el mundo se fuera al infierno, que se quemara. Entonces, esto nos hace ver que, nos hace preguntarnos que quizá las mismas dinámicas que utilizaban para generar este problema son las que se están aplicando para intentar solucionar, o al menos darle una salida viable para algunos a este problema. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta el concepto antropoceno para llegar a la sustentabilidad, tomando en cuenta que es solo un estrato geológico completamente reciente de manufacturación humana. ¿Qué significa esto? Que las preguntas que ayuda a hacer el antropoceno son muy importantes para ver el nivel de devastación y de influencia como fuerza geológica que la humanidad tiene al generar un estrato geológico que va a perdurar por miles de años. Además, visibiliza los graves problemas que estamos generando para nosotros mismos y para otros tipos de vida en el planeta. Sin embargo, dado el origen de ciencias naturales del antropoceno, no puede resolver las propias preguntas que se plantea sobre lo social, es decir, sobre el mundo social. Como los mismos geofísicos nos han dicho, este problema es de origen antropogénico. Y desde la ciencia no podemos hacer un estudio de nada desde el sentido común y de lo obvio. Es decir, lo que tomamos como la información más a la mano disponible que podemos tomar del mundo social. No tenemos que ir más allá y profundizar qué es este origen antropogénico, cómo se dio, cuándo se dio. Entonces también resulta impreciso si queremos saber estas características. Entonces, mucho se ha hablado de si el antropoceno le echa la culpa a la humanidad, que si no, que si fomenta el tecnocismo como única salida viable. Eso es manipularlo tecnológicamente porque la capacidad del antropoceno como concepto no tiene capacidad de ir más allá de lo social. Hacerlo es manipularlo políticamente para mi favor o para el de otros. Entonces, no podemos pedirle más allá de ese antropoceno, es muy importante, pero no hay que manipularlo políticamente metiéndole cosas que nosotros forzadamente queremos meter al concepto. Tenemos otro concepto que se ha desarrollado de las ciencias sociales para decir cómo es el origen social de este problema planetario. Y es el de capitaloceno como una forma de organizar, homogeneizar y explotar la naturaleza que incluye a los humanos. Nosotros ya no somos naturaleza por un lado y humanos por otro. No, los humanos son naturaleza, nosotros surgimos naturaleza, estamos compuestos de naturaleza y somos una fuerza natural. A partir de eso se toman varios puestos contra esta idea de la sociedad por un lado y la naturaleza por otro. La naturaleza llega y nosotros chocamos contra los límites naturales con nuestras acciones. No, estamos inmiscuidos en la naturaleza. Entonces aquí hay varios puntos que para mi presentación quisiera resaltar varios. Uno, las externalidades. Esto que se llama las externalidades, incluir los efectos de las emisiones de carbono, de la eliminación de biodiversidad. La economía capitalista desde su origen ha tendido que escindir dos mundos, incluso el social. Cuando no puede darle empleo a los demás, existen los marginados y los empleados y los subempleados y la economía informal. Cuando no puede darle salud a las personas con enfermedades que se pueden atender muy gratuitamente, tenemos epidemias de cólera en África, porque simplemente el capitalismo no llega ahí, los servicios de salud privada no llegan ahí. Otro punto, y las emisiones de carbono. Otro punto es que todo se trata como capital, todo se homogeneiza como si fuera capital. El capital entendido como una forma de ahorro, yo tengo mi ahorro, mi dinero, y lo puedo convertir en inversión productiva. Todo se puede volver capital, la naturaleza es capital natural, nosotros somos capital humano. Entonces, si de repente ya no tengo un recurso natural como es el petróleo, bueno, pongo capital financiero y capital humano, ciencia y tecnología, avance científico para generar una nueva energía. Eso de tratar todo como si fuera capital está generando muchos problemas. Y otro punto es que este sistema social que está en el origen del problema del cambio climático y de la devastación planetaria es que es un sistema de poder y riqueza desigual y desigualizante. Crea desigualdad, necesita que haya desigualdad para que haya vendedores, haya ofertantes, haya gente que esté dispuesta a trabajar por un salario raquítico y condiciones infrahumanas para generar riqueza al 1% de la población, y además constantemente está generando desigualdad. Otro punto es que la revolución industrial que se toma como referencia para el antropoceno, para el origen del antropoceno o para el origen de la emisión de gases de efecto invernadero, no se dio en un vacío de poder, no sucedió de la nada y como si nada estuviera pasando alrededor. Se dio gracias a procesos de desposesión en América Latina, de desposesión en la propia Europa y procesos de concentración de riqueza y decisiones políticas que afectaban a miles de millones de personas. No se dio en un vacío armónico de poder en que todos estaban agarrados de la mano y no pasaba nada en esa época. Era un vacío de poder
que fue formulando, yo paso a hacer la revolución industrial y también la fue formando para que fuera cada vez más devastadora, porque la destrucción en este sistema es racional y acumulativa. ¿Cómo sabemos que capitalización no es solamente una postulación teórica especulativa? Porque tenemos varias mediciones. En un estudio de Oxfam nos muestra que el 10% más rico de la población es el que ha generado casi el 50% de las emisiones acumuladas para el 2015. En cambio, el 50% de población casi no ha emitido nada, 10% aproximadamente de emisiones. Segunda medición, tenemos los estudios de los carbon majors, los mayores emisores de carbono, que entre 1751 y 2010, un estudio de Richard Healy del 2015 nos muestra que tan solo 90 corporaciones de este tipo habían emitido el 53% de las acumulaciones totales. Tan solo 55 empresas petroleras habían emitido el 77.5% y tan solo 10 empresas privadas habían realizado el 15.8% de las emisiones en este periodo acumuladas. Ustedes aquí podrán ver a Pemex y a otras empresas como PDVSA de propiedad pública. Lo que hay que tomar en cuenta es que Healy también muestra que 2 puntos de la curva de aceleración de las emisiones de carbono. Un punto, la gran aceleración después de la Segunda Guerra Mundial, en que se da la urbanización, la carreterización, la asfaltización, la producción y el fomento de desarrollo en la periferia capitalista y en el propio centro capitalista devastado por la Segunda Guerra Mundial. Este punto toma una primera curva de incremento aquí y otro segundo incremento entre finales del 80 y principios de 1990, cuando se da la llamada globalización y privatización de todas las empresas públicas, y ahí está, o de servicios como los que sufrió Pemex, PDVSA, otras empresas públicas petroleras, que es cuando empiezan a emitir más, cuando empezamos nosotros a vender petróleo al extranjero. Ahí es cuando empieza Pemex a contribuir a este incremento de las emisiones del que hablaba anteriormente. Una tercera medición es que qué institución en este planeta, institución social, no país, no persona, es la que más emisiones de carbono genera. El Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde 1999 consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo al año, con picos como el de 2004, con 144 millones durante su guerra al terrorismo, y tan solo en 2006 consumió más petróleo que toda la población de Nigeria, 140 millones de habitantes, 10 veces el de China y 30 veces el de África. Y además, en 2007, el consumo del Departamento de Defensa, incluyendo militares y civiles, fue 35% mayor que toda la población de Estados Unidos, que es de por sí ya es el consumo per cápita mayor. Entonces aquí ustedes ven la curva, desde 1999, el incremento en estas emisiones. Entonces, en este contexto pasamos a los dos escenarios que quiero plantear, que creo que ya hay que ir un poco más rápido. Uno, que para solucionar problemas estructurales, cualquier problema estructural en lo social, necesitamos acceso a recursos. Cualquier grupo social que quiera resolver algún problema macro o micro, necesita tener acceso a recursos, conocimiento, lugar, espacio, esparcimiento, lugar de socialización, todo eso. Y estos recursos están actualmente repartidos de manera extremadamente desigual. Esto nos pone 2 puntos. Uno, la adaptación elitista, que se salven los que tengan los recursos para hacerlo. Y esto afectaría sobre todo al 99% de la población que no tiene recursos ni siquiera para adaptarse a condiciones sociales. Ya no pensemos siquiera en el calentamiento global o el cambio climático. No tiene recursos para adaptarse a la vida social, menos a algo que viene de un sistema todavía más macro como es el planeta Tierra. Este punto nos lleva al fosilismo, quemar y quemar hasta el agotamiento. Las petroleras odian, lo han manifestado, odian dejar miles de millones de dólares enterrados en la tierra. Eso no es redituable de negocios, dejar ahí enterrados esa riqueza. Entonces vemos que es por eso desde 1990 solamente la quema de petróleo como proporción de la demanda de energía ha reducido 2%. También tenemos que tomar en cuenta que de los 25 años, desde 2006, solamente en un año no se consumió más petróleo que el año pasado, que fue en 2009 cuando hubo crisis económica. Pero en 2010 se duplicó el incremento de 2008. Entonces, más que se complementó con lo que se redujo en 2009. Y además, de estos 26 años pareciera que no hay problema. En la quema de petróleo se ve una manifestación que las petroleras estén preocupadas por reducir la oferta de petróleo, en ningún caso. Esto nos lleva a un problema, a una presión conceptual de por qué esta necesidad de quemar y quemar petróleo como lo vimos en las primeras gráficas.
es que el distanciamiento de la aceleración de la vida. Para la economía capitalista es muy redituable distanciar lo más posible al consumidor primario del consumidor final. Mientras más estemos alejados, más intermediarios hay y más riqueza se genera. Y otro punto es acelerar la tasa de ganancia, que es acelerar la tasa de ganancia, el regreso de las inversiones lo más rápido posible. Y estos dos puntos han hecho que la economía capitalista acelere la vida incluso hasta la catástrofe. ¿Cómo podemos ver esto? Por la gráfica de la tasa de retorno energético. Esta tasa de retorno energético significa que medimos las fuentes de energía en proporción de la energía, toda la energía que yo meto para sacarla, y una fuente de energía con petróleo y la energía que obtengo al final de todo ese proceso. Si nosotros medimos esta ROI por sus siglas en inglés de todas las fuentes desde 2030, vemos, las flechas rojas nos muestran que la eficiencia energética de los combustibles fósiles ha ido bajando. 1930, 1970, 70 y 2005. Y nada más en el petróleo doméstico de Estados Unidos. Y el gas natural también ha ido bajando. Otro punto, el segundo, es que las fuentes renovables, su tasa de energía no alcanza a complementar y a solventar la capacidad energética que tienen los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón. Ustedes ven las flechas azules, la fuente solar y la fuente eólica. Su ROI es muy baja en comparación al petróleo. Las flechas negras son otras opciones que se están tomando, que es la nuclear y la biomasa, que tampoco llegan a complementar y además son energías muy conflictivas, también emiten CO2, y la biomasa es el peor de los casos. La cantidad de energía que se mete para sacar una unidad de energía en la biomasa es muy poca, la energía que obtenemos. Entonces es mucho desperdicio de energía social para obtener tan poca energía por los biocombustibles. Segundo punto, es muy redituable, como lo vimos, dejar que el mundo se vaya al infierno, que se queme, y también es muy redituable dejar que los desastres naturales, fenómenos climáticos, acontezcan. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de servicios públicos y privados es muy redituable. ¿Cómo se dan préstamos públicos y privados a la población y los gobiernos? ¿Qué hacen? Controlan mercados, introducen filiales corporativas, mercancías, propaganda, patrones de consumo y sujeción del espacio. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos 5 casos en que ya se ha visto esto. 1998 en Centroamérica, 2004 en Indonesia, 2005 en Nueva Orleans, 2006 en Sri Lanka, 2010 en Haití y 2012 en Nueva York. En todos estos casos, un desastre natural se convirtió en una catástrofe social cuando hubo intervenciones corporativas, militares, públicas, de instituciones nacionales, extranjeras, con anuencia de organismos internacionales como la ONU, la USAID, el Banco Internacional de Desarrollo. Todo eso se convirtió en una catástrofe social gracias a esta ola. De por sí ya es una devastación natural la que generan los fenómenos naturales en poblaciones empobrecidas, pero es todavía peor cuando llegan las empresas corporativas. Por ejemplo, en el caso de Sri Lanka en 2016, la población solamente necesitaba que se reconstruyera, que se les permitiera reconstruir, se les ayudara a reconstruir su economía local de pesca y de campesinado. Lo que se hizo fue prohibir a la población reconstruir sus casas a la orilla del mar para darle esos terrenos a grandes complejos turísticos que cotizan, que cobran en dólares, que están para los turistas extranjeros, y se les prohibió usar sus propias telas que tenían antes del tsunami a la población local, pero sí se les dio permiso a grandes hoteles de cadenas internacionales. Otro punto grave, porque vimos la institución que más quema petróleo en este mundo es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es la militarización del mundo, tratar todo como si fuera un problema de militares. ¿Qué significa? Esta definición militar del mundo significa que un enfrentamiento entre potencias o potencias medias es inevitable. Va a haber otra tercera guerra mundial sí o sí. Entonces, para evitar eso, en vez de tratar de evitarla, hay que prepararse para enfrentarla. Como una economía permanente de guerra, producir constantemente armamento, producir constantemente soldados, y además uso preventivo desde 2001 con los ataques del 11 de septiembre a Estados Unidos, uso preventivo como con Irak. Uso preventivo como en Kosovo, cuando en 1999 se atacó Serbia. Entonces tenemos aquí una preocupación que ya estamos viendo, no es algo que vaya a pasar, sino que ya pasó y también va a pasar. ¿Cómo lo sabemos? En Siria. En Siria tenemos una confluencia de algunos fenómenos naturales como sequías, como inviernos muy crudos, con la correlación de los conflictos militares locales y de potencias internacionales que estamos viendo con la expulsión de todos los refugiados de esta zona. Aquí se correlacionaron los fenómenos naturales como las sequías, como unos inviernos muy crudos, como la disminución en la producción de alimentos con sus tierras que antes de estas épocas eran muy productivas,
con las guerras locales por recursos naturales, por paso de oleoductos, de gasoductos, de posiciones estratégicas. Entonces aquí no es especulación, no es nada. Ustedes pueden consultar estos documentos que están públicos en la página de internet del Departamento de Defensa, que dice: el acceso sin obstáculos a los recursos ha llegado al fin. Que significa ya no vamos a poder acceder con ellos simplemente firmando tratados de libre comercio o llevando empresas privadas. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurar militarmente la energía, el agua y la tierra. Es decir, ya no se debe solamente confiar en las manos del mercado o en las manos de los gobiernos amigos, sino llevar bases militares y usar los recursos que necesitemos de ahí. Son los planes, no es que esto vaya a pasar sí o sí, pero es un plan de una institución muy poderosa de este planeta. Finalmente tenemos para la negligencia y el abandono climático. Ustedes pueden ver en estos tres casos, Chicago, Katrina y Nueva York, tan solo en Estados Unidos, que es un racismo climático, es una discriminación climática, la población más necesitada de simplemente dejarlos morir. Los ricos tienen capacidad de irse a otra casa en otro estado, rentar hoteles caros, llevarse sus casas, comprar, los ultra ricos tienen capacidad de comprar otras casas, pero los pobres ni siquiera tienen la capacidad de huir y han tenido que esperar días para que el gobierno los rescate. Estas dos son dos noticias del mismo día. En una se ve a un chico de piel de color, en el que se dice, ese círculo negro dice: un chico está saqueando una tienda. Y en el mismo día, unas personas de piel blanca, se dice, esas personas encontraron cosas de una tienda que se inundó y se salieron las personas. Este post-racismo climático en la gente que intentaba sobrevivir y comer para ir, a uno se dice que saqueó y a otro se dice que encontró. La misma noticia, con la misma cadena de noticias, el mismo día, se dijo cosas distintas de población distinta. Y para tomar en cuenta, por ejemplo, el cambio de política de Trump, que mucho se le ha acusado, sí, mucho está haciendo, pero desde 2013 este estudio, financiado, pagado con recursos públicos para el Pentágono, dijo que Estados Unidos debía proteger sus fronteras físicas de los desplazados climáticos y de las naciones que que desearan sus recursos. ¿Por qué? Porque es una nación desarrollada, tiene un gran mercado, tiene grandes mercancías, tiene grandes centros de lujo, y basados en este mapa, que es de 2005, que ya está un poco desactualizado, los países verdes son los menos vulnerables al cambio climático y los países amarillos y rojos son los más vulnerables al cambio climático. Entonces, si ustedes ven en este estudio, contempla lo que se ha estado haciendo, pero que se ha estado planeando desde hace mucho. Proteger con barreras físicas o barreras políticas, negar la visa a la población, como a la población de Haití post terremoto 2010, y huracán, cuando se les negó el acceso, las visas para entrar al país como refugiados, o la construcción del muro para refugiados climáticos o migrantes. Y ya no me da tiempo de eso, entonces lo dejamos para otra ocasión. Y muchas gracias.